Pues sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos como cada semana y estamos agradecidos de poder venir delante del Señor y de poder venir a las Escrituras y de poder refugiarnos nuevamente en ellas. Así que te invito a que si tienes una Biblia en tu mano o un dispositivo electrónico, vayas a Juan capítulo 14. Estaremos meditando esta mañana en los primeros 6 versículos del Evangelio de Juan capítulo 14. El énfasis de nuestro mensaje esta mañana es que Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, es el único camino al cielo. En un mundo tan amplio, en un mundo con criterio aparentemente amplio, pudiera haber muchas ideas de cómo llegar al cielo, pudiera haber muchas teorías de cómo llegar al cielo, pero nos vamos a aproximar a uno de los pasajes de las Escrituras que nosotros los cristianos, posiblemente por su pequeñez o por ser un pasaje corto, lo hemos aprendido, lo hemos memorizado, cantamos de él, se han escrito libros de él, hay calcomanías, hay camisetas de él, pero es uno de los pasajes que en nuestros días más conflicto causa con el pecador, con el incrédulo, que de alguna manera está buscando atajos o alternativas para llegar al Padre, para llegar al cielo. Así que, de nuevo simplemente, y para tomar el contexto de lo que hemos venido hablando, estamos en el aposento alto, estamos a unas horas antes de que Cristo muera por nosotros en la cruz, estamos a unas cuantas horas de que el Hijo de Dios culmine su obra aquí en la tierra a través del sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Y Pedro ha hecho una pregunta. Cuando Jesús ha dicho que saldrá, él le ha dicho, ¿a dónde vas? La respuesta de Jesús es, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Así que básicamente nosotros reconocemos que Jesús había llegado a la culminación de su trabajo aquí en la tierra, pero los apóstoles apenas iniciaban con esa labor aquí en la tierra. Él iría a la cruz, el Hijo de Dios iría a la cruz, después retornaría al cielo. Los apóstoles, específicamente en el caso de Pedro, también iría a la cruz unos años más adelante y también iría al cielo. La diferencia entre Pedro y Jesús es que cuando Pedro fue tomado y su vida fue tomada para ser martirizado como uno de los héroes de la fe cristiana, él pidió, según la tradición, él pidió que la crucifixión o su sacrificio, su martirio, fuese a través de una cruz inversa. Él no se sentía digno de morir en la misma condición o en la misma situación que su amado Salvador. Así que en estos versículos, los versículos finales del capítulo 13, Jesús ha comenzado a dar palabras de ánimo y de aliento para preparar a sus discípulos para lo que vendría. Específicamente el día de hoy hablaremos de palabras incómodas para nuestra cultura. En estas palabras que señalaremos o que leeremos del Evangelio de Juan, me refiero específicamente a una fe exclusiva. La declaración de Jesús en Juan 14, versículo 6, nos habla de una fe exclusiva en Él, nos habla de que Él es el único medio a través del cual podemos llegar al Padre. Jesús es el único medio a través del cual un pecador puede ser llevado al cielo. No hay otro medio. Así que en el mundo en el que tú y yo vivimos, que promueve la tolerancia, la inclusión y el pluralismo religioso, las palabras de Jesús son totalmente contrarias a este pensamiento el día de hoy. El cristianismo ha sido llamado desde el principio a ser una contracultura, pero en el afán de caber en este mundo, muchos han sucumbido ante esta realidad. Lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte básicamente fue cómo sus discípulos deberían de ser una contracultura, una contracorriente ante los embates del maligno en esta generación perversa en la que tú y yo estamos viviendo. Así que lo decimos claro, lo decimos rápido, lo decimos de una manera nítida, porque creo que este es el corazón del Evangelio. Cristo es y Cristo seguirá siendo el único camino al cielo. No hay otro camino, no hay otro camino, no hay otro camino.
La religión no es otro camino, la moralidad no es otro camino, las buenas obras no son otro camino que te lleva al cielo. Todo esto son los intentos del hombre, los inventos del hombre por querer agradar a Dios, por querer llegar al Padre, por querer llegar al cielo como meta final, pero no es, definitivamente no es lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo proclama y declara. No podemos ceder en esto. Si un cristiano cede en esto, si un cristiano cree que sí, su camino es bueno y es el mejor, pero hay otros caminos paralelos, esto debilitará nuestra fe, de tal forma que tendremos un mensaje irrelevante para nuestra generación. Así que en un afán de ser relevantes el día de hoy, muchos han menoscabado, muchos han menguado el poder del Evangelio, muchos han aceptado la idea de que hay otros caminos que te dirigen a esta meta. Muchos aún en las filas del cristianismo han aceptado que hay caminos paralelos que te llevan al cielo. Así que de entrada, querido hermano, este es una declaración ofensiva. Si tú no eres un creyente, si tú no te identificas esta mañana como un seguidor de Cristo, este mensaje pudiera parecerte ofensivo en demasía, pudiera parecerte inatractivo, pero permíteme decirte que ese es el centro del mensaje del Evangelio. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el 1 capítulo, dice que el mensaje de la cruz es inatractivo. Es inatractivo como el día de hoy pudiera ser inatractivo decir que Jesús es el único camino al cielo. Pero yo ruego y mi oración es que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón y pueda ministrar tu alma en este sentido. Así que leamos nuestro texto el día de hoy, Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así se lo hubiera dicho. ¿Por qué voy a preparar un lugar para ustedes? Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, escucha la palabra de Tomás, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Wow! ¡Qué increíble declaración de Jesús! Hacia la pregunta de Tomás, muéstranos el camino, queremos ir, queremos estar con el Padre. Jesús contesta simple y llanamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, la realidad de este mensaje es que nosotros estamos anclados en un camino exclusivo, en una verdad exclusiva, en una vida exclusiva, en un estilo de vida exclusiva, porque Jesús mismo lo dijo. Este no es mi intento de persuadirte hacia un mensaje que yo he inventado. Lo que yo simplemente estoy haciendo esta mañana es proclamar el Evangelio antiguo, el Evangelio que desde el principio tuvo la idea de llamar a los pecadores a una realidad exclusiva. Somos pecadores y necesitamos un Salvador para entonces poder tener paz con Dios. Lo que tú y yo necesitamos es paz con Dios, pero esa paz no viene por medio de tratar de calmar nuestra conciencia a través de intentos humanos, de obras humanas. Esa paz viene a nuestras vidas cuando llegamos a reconocer lo que Jesús mismo está diciendo de sí en este pasaje. Así que en los primeros 14 versículos de este capítulo, Jesús brinda consuelo, un consuelo especial a los suyos, por lo que Él sabe que vendrá.
Ellos experimentarán en unas pocas horas la lejanía de su Maestro. Ellos experimentarán en unas pocas horas la muerte del Hijo de Dios. Ellos experimentarán en un sentido la muerte a su visión de muchas expectativas que ellos tenían acerca de este Mesías. Incluso ellos en unos cuantos días regresarán a su oficio, algunos de ellos regresarán a las barcas, regresarán a las redes, regresarán a la pesca, porque han creído que todo ha terminado. Entonces Jesús lo que hace en estos versículos es animarlos o alentado para que puedan enfrentar estas horas. Lo maravilloso de la Biblia es que si hay algún pasaje que nos puede dar confianza y seguridad de la obra que Jesús está haciendo en los suyos, tanto presente como futura, es estos pasajes que hoy estamos considerando. Así que tú y yo, como seguidores, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, podemos ir con toda confianza al capítulo 14 del Evangelio de Juan y tomar estas palabras cuando estamos enfrentando adversidades. Estas palabras han alentado a muchos hermanos nuestros en el pasado. Estas palabras han dado claridad a muchos hermanos nuestros en horas adversas. Y tenemos la seguridad de que en el futuro, mientras el Señor no regresa, no retorna por su iglesia, también seguirán siendo de ánimo y de aliento. Así que lo primero que quisiera considerar esta mañana es la confianza en Dios. Examinemos estas primeras palabras: no se turbe vuestro corazón. Confíen en mi Padre, confíen también en mí. Una de las primeras riquezas que como seguidores de Cristo tenemos es el hecho de saber en quién hemos confiado, en quién hemos creído, en quién hemos depositado nuestra seguridad en la vida. Aunque Jesús está llegando al momento culminante de su vida aquí en la tierra, Él quiere algo de los suyos. Él quiere que los suyos tengan paz. Si algo debe distinguir al verdadero, al auténtico cristiano el día de hoy, es que tenemos la paz de Dios. Es que enfrentamos los momentos de gozo con la paz de Dios, como enfrentamos los momentos de adversidad con la paz de Dios. Es que enfrentamos la vida o la muerte con la paz de Dios. Es que enfrentamos las aflicciones como los momentos de victoria con la paz de Dios. Es que enfrentamos los momentos de opulencia como de escasez con la paz de Dios. La palabra turbar aquí también puede traducirse como sacudir, angustiar, deprimir, horrorizar, tener una ansiedad o tener una agitación interna en el alma, en el interior del ser humano. Entonces Jesús no está hablando de que ellos en algún momento se turbarían, no está hablando de que ellos en algún momento estarían angustiados. Lo que Jesús está asumiendo es que por el cúmulo de eventos de los últimos minutos u horas, no lo sabemos, ellos han llegado a una situación de agitación. Unos versos atrás, tan solamente Jesús mismo utilizó esta palabra para reconocer que su hora se ha acercado. Y Él está expresando de sí mismo en el capítulo 12, verso 27, mi alma se ha angustiado. La misma palabra, mi alma se ha turbado, mi alma se ha horrorizado. Esta era la agitación interna que había en la vida de Jesús por el hecho de llegar al momento culminante de su vida en esta tierra y del evento salvífico de su muerte en la cruz. Ahora, ¿por qué estarían turbados? Bueno, por lo menos podemos reconocer tres cosas por las que ellos pudieran estar turbados. Primero, pudieran estar turbados porque el Maestro ha declarado que uno de ellos lo va a traicionar. Y eso pudo traer esta situación de angustia. El no saber quién era, porque aunque nosotros cuando leemos la narrativa que Juan está haciendo de este evento, sabemos que Judas lo traicionó. La realidad es que ellos pensaron cuando Judas salió que Judas había ido a hacer alguna tarea específica que el Maestro le había pedido. Entonces aquí tenemos una primera área de turbación, el saber que cualquiera de ellos lo podía traicionar. Segundo, el saber que Pedro lo negaría, tal como Jesús acaba de decir
unos versos atrás. Saber que el líder nato de ellos lo negarían. Y nosotros sabemos que cuando alguien que está al frente de otra gente falla en algo, la mayoría de los demás pudieran pensar, bueno, si él está haciendo esto, ¿qué nosotros podemos esperar de nosotros mismos? Entonces, saber que Jesús ha dicho a Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante, pudiera ser una situación que también causó angustia o turbación en la vida de los apóstoles. Pero lo que yo creo que causó mayor estrés, mayor turbación en la vida de ellos, es saber que el Hijo de Dios los abandonaría. Ellos habían pasado los últimos años de su vida bajo el ministerio, bajo el cuidado del Maestro. Habían estado con Jesús en cada uno de sus mensajes, en cada una de sus enseñanzas, en cada una de sus parábolas, en cada uno de sus momentos de discipulado masivo como personal. Lo habían visto comer, lo habían visto dormir, lo habían visto cansarse, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto hacer prodigios, y de momento Él les anuncia, ya no más estaré con ustedes. Así que eso debió haber sido algo sofocante para ellos, de tal forma que ellos pudieran estar abatidos emocional, física e incluso espiritualmente. La muerte, usted y yo lo entendemos, la muerte es considerada para muchos una pérdida humana o física. Para otros es considerada como la separación momentánea de un ser querido. Pero entonces, si nosotros sumamos estas 3 cosas, pudiéramos entender que esta turbación en la vida de los apóstoles era algo normal, era algo común dentro de la abrumadora realidad de nuestra humanidad. Ahora, este es el punto. En muchas ocasiones nosotros como seguidores del Señor vamos a estar en situaciones abrumadoras, vamos a estar en calamidades, vamos a estar en dilemas humanos ante la vida y la muerte, ante problemas reales, no ficticios, y en muchas de esas ocasiones nos vamos a encontrar angustiados, turbados. ¿Qué es lo que el pasaje nos dice? ¿Qué es lo que el pasaje nos enseña a hacer en esos días? Confía en Dios, confía en Dios. Aunque tenemos un camino que no es visible, la fe no es algo visible. Aunque tenemos un camino que no es visible, la Biblia nos dice que es el único camino 100% seguro para andar. En el caso del creyente, así debe ser nuestra confianza en el Señor. Entonces el Maestro les presenta un caso concreto para enfrentar la vida, el antídoto a la angustia, la cura para la angustia del alma, para el abatimiento del alma. El antídoto es creer. El antídoto es venir delante del Señor confiando que lo que Él ha dicho es una realidad para nosotros. Y entonces Jesús pasa a decirles, así como han creído en Dios, crean también en mí. En este pasaje, una vez más, como Él lo ha hecho a lo largo del Evangelio de Juan, Cristo está reclamando su deidad en esta declaración. El Hijo de Dios está diciendo, quien confía en Dios, confía también en mí. Está poniéndose en el mismo nivel, está en la misma línea para poder reclamar esta deidad. Así que esta es la manera como Jesús, como el Hijo de Dios, prometió consolar a los suyos. ¿Qué es el cristiano? ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es un llamado a depositar nuestra fe íntegramente solo en Jesús. Solo en Jesús, solo en Él, porque solo Él salva, porque solo Él es el camino al cielo. No en la religión, no en los formatos, no en la liturgia, no en la tradición incluso, es solamente en Jesús. Así que esto no es un salto de fe ciega. Cuando el cristiano deposita su confianza en el Hijo de Dios y en las Escrituras, entonces nosotros estamos siendo testigos de los grandes milagros y prodigios que Él puede hacer. Esto era una realidad en la vida de los apóstoles. Ellos habían sido testigos de las señales, de los prodigios, de la enseñanza de Jesús, de la palabra de Jesús, y ahora Jesús está diciendo, confíen en Dios, confíen también en mí. Así que lo que nosotros necesitamos o debemos hacer es recuperar una fe sencilla,
pero a la vez una fe simple en la palabra de Dios. Y cuando llamo a una fe simple en la palabra de Dios, no lo confundan. No hablo de una fe simplista. Hablo de una fe simple. Una fe que no se complica. Una fe que confía y cree que la palabra de Dios no es errante, sino es inerrante. Es decir, una fe que puede confiar que cuando vamos a la Escritura, Dios mismo está hablando. Dios nos habla sinceramente. Dios nos manifiesta su plan y su propósito para nosotros de una manera simple y sencilla. Por eso Jesús podía orar al Padre en Juan capítulo 17 y decir: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que ese es nuestro llamado como cristianos. No solamente somos llamados a creer, pero somos llamados a tener una fe simple y sencilla en lo que Dios está hablando a nuestras vidas. La realidad es que la mayoría de nosotros fallamos en ello, porque en el momento que deberíamos confiar más en la palabra de Dios, comenzamos a confiar en nosotros mismos, olvidándonos así de sus palabras y de sus promesas. Entonces Jesús está alentando a los suyos a creer en Él, aunque no lo puedan ver, aunque Él se va a ir y no lo verán más. Él les está diciendo: confíen en mí, crean en mí, esto es fe. Esto es fe. Esto es fe. Esa es la realidad. Yo necesito fe para andar y para caminar detrás del Maestro sin que yo necesariamente lo esté mirando. La realidad es que aunque Él los abandonaría para cumplir un fin o un propósito mayor en ese momento o en ese instante, la realidad es que no los abandonaría, estaría con ellos, se quedaría con ellos. Qué maravilloso es que cuando podemos confiar en Él, una de las promesas que nosotros hemos recibido de las Escrituras es: no los abandonaré, estaré con ustedes todos los días hasta el fin, hasta el momento final en el que Él venga. Entonces, cuando un cristiano confía en el Señor, cuando un cristiano cree en la realidad que la Biblia nos da por medio de la fe, sabe que el Señor está con nosotros. Ahora mismo yo estoy en un espacio no tan grande, en un espacio pequeño, donde posiblemente si otros creyentes pudieran estar en esta sala o en esta habitación, no pudiéramos estar posiblemente más de 20 personas, y 20 posiblemente sería estar un tanto apretujados aquí. Sin embargo, yo puedo tener la realidad de que no importa la dimensión de un auditorio o la capacidad de una sala para predicar el Evangelio, yo puedo saber una realidad clara para mí. Dios está conmigo en este momento, en este lugar que yo estoy proclamando la palabra del Evangelio. Él está siendo glorificado en este lugar. Mientras las Escrituras son proclamadas, yo estoy dando gloria a Él. Él se está glorificando por medio de su palabra. Realidad número 1. Realidad número 2, no importa el lugar donde tú te encuentras, sea una habitación, sea una sala, sea el comedor, sea el patio, sea un vehículo, sea que me estés escuchando el domingo por la mañana o vayas a escuchar este mensaje en algún momento del día, o sea que vayas a escuchar este mensaje durante la semana, Dios está donde tú estás. ¿Ves? Esto es fe. Y esto es lo que Jesús quería dejar claro a sus discípulos. Aunque yo no esté físicamente con ustedes, la realidad es que yo seguiré estando con ustedes. Me encanta cuando R.C. Sproul dijo: hablamos de la fe cristiana, no de la religión cristiana. La religión tiene que ver con las prácticas rituales externas de los seres humanos. El cristianismo, la fe cristiana, tiene que ver con confiar en Dios respecto a nuestra vida misma. El paso que Jesús les pidió a los discípulos que dieran en este pasaje es un paso enorme. Una cosa es creer en Dios, otra distinta es creerle a Dios. En realidad, si verdaderamente creemos en Dios,
creeremos todo lo que Dios nos diga. Qué maravilloso es poder saber que aunque el primer paso es creer a Dios, inmediatamente el segundo paso es creerle a Dios. Así que yo te aliento, yo te animo, en medio de la situación que tú estás viviendo, enfermedad, caos, posiblemente alguna angustia con tu familia, posiblemente algún momento de dolor, posiblemente alguna situación que no puedas entender, lo que yo te quiero animar a través de este pasaje es lo mismo que Jesús estaba haciendo con sus apóstoles. Confía en el Padre, confía también en mí. Cree en el Señor. Cree en el Señor. Confía en la obra de Dios en tu vida. Este es el antídoto para nuestro abatimiento. Lo que los apóstoles no entendían en ese momento y que ahora nosotros sabemos porque tenemos la historia completa, es que mientras Jesús estaba limitado en su carne, tan solo Jesús podía estar en un lugar a la vez. Pero ahora que Él ha sido glorificado y que ha retomado su gloria, Él puede estar en todo momento y en todo lugar a la vez. Él no está limitado por el espacio, Él no está limitado por un cuerpo físico, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnivolente. Él tiene toda bondad y está manifestando su gracia a través de nuestras vidas y de nuestros corazones. Que no nos suceda, que no nos pase lo que le pasó a aquella anciana que en su buena devoción por el Señor, en su buena intención de agradar al Señor, pero a la vez en su ignorancia de seguir al Señor, el domingo por la mañana, mientras estaba yendo al templo, ella hizo una oración más o menos así como esta: Señor, te doy gracias porque puedo tener la oportunidad de ir a tu iglesia. Lo único que te pido es que te quedes aquí y cuides de mi gallinero. Se entiende que la provisión de esta mujer venía por medio de sus gallinas. Y su oración era buena, era adecuada, estaba queriendo ir a adorar al Señor, estaba queriendo ir y juntarse con otros santos. El problema es que cuando el predicador de aquella noche o de aquella mañana pasa a predicar su mensaje, él quería asegurarse de algo, de que sus oyentes presenciales estuvieran seguros de que Dios estaba entre ellos. Entonces el predicador dice algo como esta frase: Dios está aquí. Y entonces la anciana, en su buena intención de agradar a Dios y en su buena devoción, ella sale corriendo del templo y ella dice: si Dios está aquí, entonces ¿quién se ha quedado cuidando mis gallinas? No. La gracia que hoy nosotros tenemos en el Hijo de Dios es que Él está en todo lugar y está cuidando de nosotros y está obrando en nuestras vidas y está tocando nuestras almas para ser más y más como Él. Entonces, confía en el Señor. Si tú no eres salvo, esto pudiera ser tan básico, pero quisiera animarte: si tú no has venido al conocimiento del Señor, lo único que necesitas hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor, confiar que solo Él es el camino verdadero al cielo. Lo segundo que el pasaje nos dice, una vez que Él ha dicho: crean en mí, crean en mi Padre, lo segundo que el pasaje nos da es una promesa de vida eterna en el verso 2 y 4. Jesús se introduce en estos versos para decir algo que no había comunicado o que no había dicho a sus discípulos de una manera tan clara. Me voy a ir, pero voy a ir a preparar un lugar para que ustedes también me puedan seguir. Jesús les comienza a hablar del concepto de vida más allá de la muerte, más allá de la sepultura. No habría por qué estar triste, no habría por qué estar turbados, no habría por qué estar angustiados. Él retornaría a la casa del Padre y el propósito o la razón por la que retornaría a la casa del Padre es para prepararles un lugar a ellos para la eternidad como sus hijos. Ahora permíteme decir algo: en un mundo tan apático, en un mundo ateo como el que tú y yo vivimos, agnóstico, en un mundo que no cree en muchos principios espirituales,
En la realidad, lo que nosotros estamos enfrentando es que mucha gente en nuestros días no cree en el cielo. Así que lo que necesito aclarar o especificar es que el cielo en la Biblia es un lugar real, no es un lugar ficticio. Hay dos cosas que al pecador conviene no asimilar de esta manera. Al pecador conviene no creer que el cielo es un lugar real, pero al pecador también conviene no creer que el infierno es un lugar real. Y hay dos cosas que en el Evangelio de Jesús son reales. El cielo es real, el infierno es real. Si tú y yo hiciéramos un comparativo de qué habló más Jesús, la sorpresa que te llevarías es que Jesús tomó más tiempo para hablar del infierno y de las consecuencias de quienes llegarán a ese lugar de tormento eterno que del mismo cielo. Pero cuando habló del cielo, habló de una manera nítida y clara como en este lugar. Posiblemente quisiéramos más detalles. Yo sé que muchos quisiéramos más y más detalles del cielo. Quisiéramos más detalles de lo que el Evangelio dice del cielo. Quisiéramos más detalles de lo que Apocalipsis dice acerca del cielo. Pero por el momento creo que esto es suficiente para nosotros. El Nuevo Testamento describe al cielo como un reino, lo llama el reino de los cielos. El Nuevo Testamento describe al cielo como una herencia que recibirán los santos, los que han confiado que Cristo es el único camino al cielo. El Nuevo Testamento habla del cielo como una patria y como una ciudad. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está con Cristo en la gloria. Ese es nuestra patria, esa es nuestra ciudad. También el Nuevo Testamento habla del cielo como una morada, en este pasaje lo vemos. Lucas 24 se refiere al cielo como un paraíso. Y el autor a los Hebreos en el capítulo 4 habla del cielo como un lugar de descanso, haciendo el comparativo de que los israelitas entraron a la tierra de Canaán como la tierra prometida. Y un día sus santos llegarán al cielo como el lugar de descanso. Oh, mi querido hermano, cuánto nosotros tenemos que impregnarnos y llenarnos de la realidad del cielo. Vivimos como cristianos, seguimos a Cristo, pero muchos en el momento de enfrentar la muerte nos vemos limitados y decimos, no, todavía no ha llegado mi hora, no, todavía no me quiero ir. Que nuestro corazón sea verdaderamente purificado para entender que esa es la meta genuina de todo creyente, un día estar delante de la presencia de Dios. Pero de todas las formas como Jesús pudo expresarse al cielo, cuando Él se expresa en este pasaje, habla del cielo como la casa de mi Padre. ¡Wow! ¡Qué increíble expresión! Jesús habla del cielo como la casa de mi Padre. Cuando nosotros éramos niños, cuando tú eras niño y creciste en la casa del Padre, si no viviste de renta, y entiendo que hay algunas familias que en su manera de vivir han cambiado de domicilio muchísimas veces, han ido de una casa en otras por ciertas y cuales razones. Pero cuando una familia tiene arraigo de tal manera que los hijos crecieron allí, y después los nietos visitarán la casa de los abuelos y la casa seguirá siendo la misma, pintada quizás de otro color, quizás con otros muebles, quizás con un cambio de cocina o un cambio de baño o una reparación en cierta o cual casa. Pero el hecho de llegar a la casa donde creciste, donde jugaste, donde quizás dormiste, de donde quizás saliste para casarte, de donde quizás saliste para estudiar en algún momento determinado de tu vida, te da un sentido de arraigo. No sé, si en tu patio había un árbol, o si en tu patio había una hamaca, o si tenías cualquier objeto querido allí, el simple hecho de regresar a la casa y tener ese encuentro con esos lugares o esos rincones comienzan a darte cierta y cual sensación de que estás regresando a tu hogar. Algunos que aman, por ejemplo, la casa donde estudiaron, se refieren a la universidad como su alma mater. Pero escucha bien lo que Jesús está diciendo aquí. Voy a la casa de mi Padre.
¿Y qué es lo que es un cristiano? ¿Qué es lo que es un nacido, un regenerado, un nacido de nuevo? Alguien que ha venido al Evangelio es un hijo de Dios. Y entonces Jesús está básicamente diciendo, quien cree en el Padre, quien cree en mí, se convierte en un hijo de Dios. Yo voy por delante a la casa del Padre, pero un día ustedes también vendrán. Esa es la realidad. Ese es el verdadero hogar de todo hijo de Dios. Pudiera ser dueño de un domicilio, de una casa en esta tierra o no, pero la realidad es que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Muchos se pierden en este pasaje. Posiblemente más o menos caminas por esos lugares, pero permíteme decirte algo. Cuando aquí Jesús habla de moradas, algunos intentan justificar o tienen la idea de que el Señor ha ido a preparar mansiones. Y entonces muchas veces yo escucho en ciertos funerales situaciones como estas, de que aquí vivíamos en una pobre casa de cartón y de madera, pero allá seremos dueños de mansiones con 15 habitaciones, 15 baños, 15 jardines. Espere un momento, el texto nos dice eso. Recordaba en la semana con mi esposa a un hermano que en algún momento de su vida estaba construyendo su casa. Y cuando mi papá le hizo la pregunta cómo iba con la construcción, él le dijo que bien, y entonces le dijo, estoy en el proceso de construcción, y eran 5 miembros de familia, y entonces él dijo, estoy construyendo 5 baños, porque yo soy de las personas que cuando tiene una necesidad física, no me gusta detenerme, así que estoy construyendo 5 baños, uno para cada miembro de la familia. A veces cuando pensamos en las moradas celestiales, pensamos como si pudiéramos mandar una solicitud al Señor y decir, siempre tuve en esta tierra la idea de tener una piscina en mi patio, la idea de tener un asador, la idea de tener juegos para que mis niños disfrutaran esto. Así que yo te pido humildemente, Señor, humildemente, yo te pido que cuando yo llegue al cielo me recibas por lo menos como si estuviera llegando a un hotel de alto turismo. Permíteme decirte que cuando Jesús está hablando en este pasaje de moradas, de cuartos o de viviendas, se refiere simple y llanamente a un lugar hermoso donde los hijos de Dios estaremos con Él por toda la eternidad. Una mejor traducción a esta palabra sería habitaciones. Y eso coincidiría muy bien con lo que pasaba en el tiempo de Jesús, donde las casas de aquellos días tenían como centro, el centro de las casas era el patio y los cuartos estaban alrededor. Entonces esto coincidiría mejor que el cielo es un lugar espacioso, un lugar glorioso, donde la presencia de Dios y la eternidad está presente para todos nosotros y simple y sencillamente hay habitaciones donde podemos morar. Hermanos, si nosotros tenemos la idea de que vamos a vivir en mansiones o en tipos hoteles de alto lujo, yo creo que nuestro corazón se vería un tanto contaminado con eso. La realidad es que vamos a estar por toda una eternidad con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y no importa el espacio que se nos asigne, porque no estamos tratando de llegar a ese lugar para ser bien recibidos o para ser bien hospedados, estamos tratando de llegar a ese lugar por gracia y misericordia de Dios para unirnos al coro angelical y poder proclamar santo, santo, santo es el Señor, para poder rendir nuestra adoración y nuestra alabanza de manera continua al Señor. Entonces Jesús está hablando de una sola casa hermosa con suficientes moradas para toda la grey, para esa grey que Él mismo compró con su sangre. Así que no debemos poner el énfasis en una casa o en una mansión o en un departamento de alto lujo en ese lugar. Pareciera ser que la idea de este pasaje está en la intimidad que los hijos de Dios gozarán con su Señor en ese lugar. Nuestra partida allá realmente será como la llegada a la casa de nuestro Padre. Y aunque nosotros pudiésemos desconocer ciertos detalles de nuestra eternidad, podemos estar seguros de algo que Jesús ha prometido aquí. Él
ha ido a hacer los preparativos necesarios. Él ha ido a preparar un lugar donde nosotros podamos estar seguros, donde nosotros podamos estar confiados. Jesús mismo está preparando todo para cuando tú y yo lleguemos a nuestra casa. El doctor James M. Gray compuso un himno donde se plantea una pregunta maravillosa. ¿A quién le importa el viaje cuando el camino lleva a casa? Tu viaje, mi viaje, puede tener momentos turbios, puede tener momentos difíciles, podemos vernos envueltos de aflicción y somos llamados a confiar en el Señor, pero también somos llamados a seguir caminando con la seguridad que este pasaje nos da en las Escrituras. Así que confiemos en Cristo. Lo que el Señor está queriendo comunicarnos a través de este pasaje es que en Cristo tenemos al mejor agente de viajes y la mejor reservación en los cielos. En Él tenemos al mejor agente de viajes y la mejor reservación en los cielos. Si realmente le pertenecemos, nuestra eternidad está segura en Él. No llegaremos allí como visitantes, llegaremos a casa como familia y estaremos ahí por toda una eternidad. Si algún día has tenido alguna dificultad con alguna reservación en un viaje o en un hotel, puedes entender esto que te estoy diciendo. Si algún día has estado en una ciudad donde en el mismo tiempo que tú llegaste para estar en esta ciudad, había una competencia deportiva, había un evento político, había cierto o cual situación desplegándose en esa ciudad, entenderás que puedes hallarte hoteles llenos, puedes hallarte que la comida en los restaurantes de los hoteles, que simple y sencillamente los cocineros y los meseros no se están dando abasto para atenderte. Pudieras pensar en todas estas deficiencias, pero en el caso de Jesús sabes que esto no pasará. Hace unos años recuerdo haber estado en una ciudad donde cuando íbamos a tomar vacaciones, mi familia y yo ni siquiera sabíamos que estaríamos allí inmersos en una sesión de la que los gobernadores hacen en eso que se conoce como la CONAGO. Y entonces cuando estábamos llegando a la ciudad nos cercioramos de que había muchísima policía. Después, mientras más nos íbamos aproximando a la ciudad, había muchos miembros del ejército mexicano guardando la ciudad. Entonces comenzamos a ver banners por toda la ciudad donde se nos decía que en los próximos 2 días se desarrollaría en esa ciudad una reunión con los gobernadores de todo el país. Nuestra sorpresa fue que cuando llegamos al hotel donde íbamos, el hotel estaba verdaderamente blindado por el ejército mexicano. Sí, ya entendiste, el hotel donde estábamos era donde estaban los gobernadores, estaba la gente que lo acompañaba, así que ya no sabíamos si entrar o preferir salirnos. Aquello parecía un búnker de guerra entre soldados, policía, guardaespaldas y gente famosa de todo el país y gobernantes de todo el país, y unas cuantas horas más tarde llegó el presidente de la República y aquello fue todavía algo más fuerte para ver. Nosotros podemos hacer preparativos de este tipo para un viaje y a veces atinarle o a veces no atinarle. La realidad es que el Señor no está fallando y Él no va a fallar en la manera como ha previsto todos y cada uno de los detalles de nuestra llegada a la casa del Padre. Edmund Clowney ha escrito: Cristo, que es el templo de Dios, también es la escalera. Aquel en quien el cielo baja a nosotros y aquel por medio de quien nosotros subimos al cielo. Cuando el Hijo de Dios se encarnó, el cielo vino a esta tierra. Pero es el mismo Hijo de Dios quien ha logrado para ti y para mí que nosotros un día podamos ir a la misma presencia de Dios.
Ahora, estos versículos que están aquí pudieran ser una posible mirada al arrebatamiento de los santos. El Señor tomando a los suyos y llevándolos con Él. En este momento serán tomados los que viven y confían en Cristo, y serán tomados los muertos en Cristo que resucitarán primero para ser llevados a los cielos. En el pasaje no se habla de juicio a pecadores. El pasaje habla simple y sencillamente de tomar a los suyos para llevarlos a la casa del Padre. Y mira lo que Pablo dijo en el maravilloso capítulo 15 de su primera carta, cuando está hablando de la resurrección. Él está diciendo: así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, 1 Corintios 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. En la escatología, en la doctrina que tiene que ver con los últimos tiempos, por cierto, una doctrina que está de moda en nuestros días, como ya lo he mencionado semanas atrás, en la escatología pueden pasar dos cosas, y para ambas cosas nosotros como cristianos debemos de estar preparados. Una primera cosa que puede pasar es que el Señor te llame a su presencia. Es decir, que por un proceso natural o de enfermedad, un hermano o una hermana en Cristo muera y de esta manera sea llamado a la presencia de Dios. Hemos visto a muchos morir con el paso de los años, algunos en enfermedades crónicas, algunos sorprendidos por un infarto, algunos con cáncer, algunos involucrados en un accidente automovilístico, algunos involucrados en alguna situación de violencia, algunos casos lamentables donde hemos visto morir a niños pequeños, algunos casos donde hemos visto morir a ancianos. Pero cada vez que un creyente de Cristo es llamado a la presencia de Dios a través de la muerte o por medio de la muerte, entonces lo que nosotros entendemos es: el creyente ha ido al cielo. Esa es la primera parte de la escatología. La segunda parte de la escatología es que nosotros, como dice Pablo en este pasaje, no todos morirán, o sea, habrá algunos vivos cuando el Señor venga, y que de esa manera el Señor tenga memoria de nosotros. Sea cual sea la forma, si nosotros vamos porque el Señor así lo decidió, o si nosotros permanecemos hasta el momento en el que la trompeta final suene, sea cualquiera de las dos cosas, la realidad para nosotros como creyentes, el llamado en este pasaje para nosotros es: creer en el Señor, confiar en el Señor, confiar en el Señor. A poder tener esta expectativa de decir día tras día: Padre, dame a Cristo, dame a Cristo. Uno de mis himnos favoritos, como lo he mencionado en otras ocasiones, es este que cantamos y decimos: dame a Cristo. Al momento de morir, dame a Cristo. En la mañana, mientras estoy creciendo, mientras estoy caminando, dame a Cristo. Entonces nuestro llamado en todo esto es poder reconocer y poder entender el llamamiento que los santos tenemos de tener la presencia de Cristo en nuestras vidas de una manera real. Así que sea que seas llamado por medio de la muerte, o que el Señor disponga que tú seas un testigo de su retorno. Apocalipsis dice: todo ojo le verá. Que tú puedas ser testigo de ese día o de ese momento. Fue el apóstol Juan a quien Dios años más tarde le entregó la revelación de Apocalipsis. Y ahí en Apocalipsis 21 y 22 se nos habla de este momento glorioso. Ahora, la pregunta que yo haría ante este pasaje de las Escrituras es: ¿con qué autoridad Jesús podía afirmar esto que está diciendo aquí? ¿Con qué autoridad Jesús pudiera pararse aquel día en el aposento alto y decirle a sus apóstoles: yo iré a la casa de mi Padre, yo prepararé un lugar para ustedes, para que a donde yo voy, ustedes también puedan decir? Pues simple y sencillamente te diría que la fuente y la autoridad con la que Jesús daba estas promesas era Dios mismo.
porque Él es Dios. Sencillo, es sencillo, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios mismo. Así que el Hijo de Dios se movió con una poderosa autoridad que en sus días no era conocida. La palabra autoridad, las veces que Jesús se refiere a ella, es exousia, y básicamente habla de una autoridad que está basada en la sustancia de su ser. Las declaraciones de Jesús eran dichas con tal autoridad que aún los hombres de aquel día podían decir: este hombre no es como los fariseos y los saduceos, sino que cada vez que abre su boca lo hace con tal autoridad. Y esa era una realidad en la agenda de Dios, en la agenda del Hijo de Dios para hablar, había este contenido de autoridad. Así que con esa autoridad es que Él les habla de la seguridad de este hogar. Por cierto, creo que no hay promesa más maravillosa para nosotros como creyentes el día de hoy que saber que en medio de la batalla, en medio de nuestro diario caminar en esta tierra, la victoria en Cristo es un hecho terminado, es un hecho culminado. En la cruz y sobre ella es que nosotros estamos parados. La seguridad de que ya sea que muramos o de que ya sea que el Hijo de Dios retorne por su iglesia y nos lleve al cielo es un hecho seguro para un genuino seguidor de Jesús. Ahora permítame acudir a ese maravilloso pasaje de Apocalipsis 21, donde años más tarde el anciano Juan, el apóstol Juan, está escribiendo: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¡Oh, qué glorioso día! Nuestra esperanza será una realidad. Ya no más la convicción de la presencia de Dios en nuestras vidas podrá ser una esperanza, sino que ahora será una realidad. Por fe, el día de hoy, cuando nos reunimos con otros santos para abrir las Escrituras, cuando nos reunimos con otros creyentes para orar, cuando cantamos en nuestra casa, cuando como familia pasamos un momento de oración o de búsqueda de Dios por la palabra de Dios, por fe es que nosotros podemos decir: Dios está entre nosotros. El día de hoy, cuando la iglesia ejerce disciplina, sabe que Dios está en medio de ella porque esta es la orden que Dios ha dado. El día de hoy, cuando la iglesia sirve en un punto específico de la vida, sabe que Dios está allí. Cuando la iglesia canta de una manera congregacional, sabe que Dios está allí. Cuando la iglesia es portadora de buenas noticias al pecador, sabe que Dios está allí. Cuando la iglesia discipula a otros creyentes o tenemos oportunidad de servir a la grey del Señor o a la comunidad en la que tú y yo vivimos, sabemos que Dios está allí. Pero de lo que Juan está hablando en ese momento específico es que la presencia de Dios será real para nosotros. Un día seremos librados de este mundo corrompido y aunque no sabemos cuándo pasará, podemos estar seguros de que así será. Jesús vendrá de nuevo. Jesús descenderá del cielo, vendrá por su iglesia y nos llevará a la casa del Padre. Warren Wiersbe dijo: ahora ha vuelto a la gloria y está edificando en la tierra una iglesia y en el cielo una morada para aquella iglesia. Querido hermano, podemos estar seguros de algo. Jesús sigue siendo fiel a su declaración: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16. Pero Jesús sigue siendo fiel a la promesa de Juan 14, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, también ustedes puedan estar. Él sigue siendo fiel.
está edificando su iglesia en esta tierra, pero está edificando un lugar donde tú y yo moraremos con Él por toda la eternidad. Ahora, permíteme llegar a lo que yo considero en este pasaje, la parte a la que me refería, habla de un evangelio y de una fe exclusiva. Versículos 5 y 6 nos presenta la pregunta por un lado de Tomás y por otro lado la respuesta que Jesús dio a esta pregunta. Los pecadores llegaron a la salvación en el principio cuando simplemente se les predicaba el mensaje de la cruz. Los hombres que creyeron en Pentecostés, los hombres que después creyeron mientras los apóstoles fueron a Samaria, en el avivamiento de Samaria, los hombres que creyeron en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, los hombres que creyeron en Éfeso, creyeron porque la palabra del evangelio, la palabra de la cruz, se les compartió. Ahí no había ningún método, ahí no había ningún truco, simple y sencillamente lo que los apóstoles hicieron fue compartir el mensaje exclusivo que el evangelio presentaba. Ahora, por cierto, Jesús usa esta expresión, yo soy el camino y la verdad y la vida. El título yo soy es interesante en la Escritura, porque cuando Moisés está recibiendo el llamado de Dios en la zarza ardiente para ir a Egipto, y él dice, bueno, ¿y quién voy a decirle a Faraón que me envió? La respuesta de Dios fue, yo soy te envió. Entonces Jesús toma por 7 ocasiones la expresión yo soy en el Evangelio de Juan para hablar de sí mismo y nuevamente para reclamar la autoridad que él tenía como el Hijo de Dios, como en su deidad, para poder estar hablando todo esto. Simple y sencillamente para reconocerlas. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. En el 8:12 él dijo, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10, versos 7 y 9, él está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. En el mismo capítulo 10, verso 11 y 14, él está diciendo, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11 y 25, él está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. En el 15, 1 y 5, él está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y aquí en este pasaje él está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora observemos la pregunta y la respuesta que hay en este pasaje. La pregunta de Tomás, por un lado, muestra su deseo de permanecer con Jesús. Muéstranos al Padre. Queremos permanecer contigo. Muéstranos al Padre. La respuesta de Jesús es clara. No hay muchos caminos, Tomás. Hay uno solo. Y ese único camino está delante de ti. Pareciera ser que la respuesta del maestro fuera, ustedes no necesitan saber cómo llegar allí. Yo vendré por ustedes en el momento indicado. No les da la dirección, no les da las señas, no les comparte la ubicación, no les da un GPS, pero les promete que Él los llevará con el Padre. En casa tenemos una tremenda lucha cada vez que pedimos algo. Vivo sobre una calle que con el tiempo se continuó y se convirtió en una semiprivada. Y entonces la calle que continuó, que es semiprivada, lógicamente lleva el mismo nombre que mi calle, pero lo curioso es que tiene la misma numeración que mi calle. Así que en un espacio como de unos 100 metros, hay 2 casas que están sobre Rubí 897. Así que cuando de repente pedimos algo, me hablan por teléfono quien está llevando y me dice, señor, estamos afuera de su casa y no hay nadie. Hemos tocado ya varias veces y no hay nadie. Y yo ya sé qué es lo que está pasando. Yo desciendo de mi casa, salgo a la puerta y me doy cuenta que lo que he pedido está 80 o 90 metros adelante de mí. Así que ahora cada vez que pido tengo que especificar, mi casa está en esquina con tal calle, no tienes que entrar a la semiprivada, es por la calle, simple y sencillamente. Jesús no les da la dirección, Jesús no les da la ubicación, Jesús simple y sencillamente les dice, no se preocupen, cuando esto vaya a suceder quiero estar seguro de algo, yo vendré por ustedes. Qué maravilloso, ¿no? Qué increíble tener esa seguridad de parte del Señor. Entonces, Él hace la
declaración acerca de un camino. Camino. Cristo es nuestra única senda al Padre. No hay muchos caminos. El intento del humanismo, el intento del marxismo, el intento del pluralismo religioso en nuestros días es afirmar, es decir, es gritar a todos que hay muchos caminos, pero la declaración de Jesús en este pasaje nos deja a todos silenciados. No hay muchos caminos, hay un solo camino. Cristo es la única senda segura al Padre. Jesús no solo señaló el camino, no solo enseñó el camino, sino que Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino. Y usted recordará, de hecho así se identificó a los cristianos en el libro de los Hechos, los del camino, los del camino, los que están en el camino, los que siguen el camino. ¿Cuál camino? El camino que Jesús había trazado de manera inicial. No solamente dice que es el camino, dice que Él es la verdad, es decir, Cristo es la realidad de todas las promesas de Dios. Cristo es la realidad de todas las promesas de Dios. Hay un tremendo debate a nivel teológico en nuestros días y nosotros deberíamos tener una mirada cristocéntrica de la Biblia o deberíamos de tener una mirada cristotélica de nuestros días, y cuando te sumerges en este debate entiendes básicamente que a veces los términos nos meten en batallas innecesarias. Lo que yo creo simple y llanamente es que la Biblia de una u otra forma tiene un personaje principal llamado Cristo, y que cuando llegamos y miramos las Escrituras como una sola historia de gran redención, en ese pasaje tú vas a encontrar promesas que iban a ser cumplidas cabalmente en Cristo. Vas a encontrar realidades o sombras que iban a ser cumplidas completamente en Cristo. Así que nosotros deberíamos de entender que simple y sencillamente, en el sentido de la verdad, Cristo daría la realidad a muchas promesas, a muchas palabras proféticas que en el Antiguo Testamento se habían dado. Así que crezcamos en este sentido. En Él tenemos la realidad, en Él tenemos promesas, en Él tenemos la seguridad de lo que Dios mismo ha hablado. Y finalmente, Él dijo que Él es la vida. Cristo es quien nos une al Padre y nos otorga no solamente un presente más seguro, sino un futuro que está 100% asegurado para todo aquel que es nacido de Dios y que vence al mundo y que confía que el Señor está con nosotros. Me encanta cuando el puritano Matthew Henry comentó de este pasaje lo siguiente: Cristo es el camino al Padre que los pecadores tienen en su persona, como Dios manifestado en carne en un sacrificio expiatorio y como nuestro abogado. Él es la verdad que cumple todas las profecías del Salvador. Creyendo eso, los pecadores van por el camino. Él es la vida. Por su espíritu vivificador reciben vida los muertos en pecado. Nadie que no sea vivificado por Él, la vida, y enseñado por Él, la verdad, puede acercarse a Dios como Padre por Él, el camino. Ahora, su siguiente declaración elimina a muchas personas. Y quiero ser claro, nuevamente, Jesús mismo está hablando en este pasaje. No soy yo, no te compliques la vida. No soy yo como predicador, no es otro predicador que pueda citar Juan 14:6. No, es Jesús quien está diciendo, nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, no hay forma de llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor. La religión puede intentarlo, pero no lo logrará. Las buenas obras puede intentarlo, pero no lo logrará. La buena o alta moralidad puede intentarlo, pero no lo logrará. Tus dádivas puede intentarlo, pero no lo logrará. Podemos probar todo y concluir que nada de esto sirve, pero entonces confiamos en la palabra de Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Creo que nosotros hemos sido bombardeados por una batalla que históricamente, por lo menos se
se llevó un combate frontal en la década de los 80s, donde se introdujo la batalla frontal entre lo que se conoce como la teología angosta y la amplitud teológica. Por un lado, la teología angosta hablaba de un camino exclusivo y restrictivo acerca de la fe. La teología angosta hablaba básicamente de un camino exclusivo y restrictivo para quienes seguían al Señor. Pero por otro lado se debatió acerca de la amplitud teológica y los teólogos liberales del siglo XX abogaron por ella. Ellos dijeron que había un camino más amplio, donde la misericordia y la gracia se revela de una manera más amplia e inexplicable para el cristianismo ortodoxo de la teología angosta. Esto sonó más fácil y sonó políticamente más correcto, pero ese pensamiento de la teología amplia dio razón o dio fundamento o principio para lo que conocemos como el universalismo y el inclusivismo. Ahora, cuando vas al Evangelio puedes entender que Jesús mismo habló de un camino angosto y uno más amplio y señaló el final de cada uno de ellos. Entonces, ¿a quién creer? ¿A los teólogos liberales del siglo XX o a Jesús? La pregunta que por siglos la iglesia se ha hecho, la pregunta que por siglos muchos se han hecho es la siguiente: ¿irá todo mundo al cielo? ¿Irá todo el mundo al cielo? Pues Jesús la contesta en este pasaje y Jesús está diciendo que exclusivamente al cielo irá todo aquel que viene a Él, todo aquel que cree en Él como el camino, como la verdad y como la vida, porque aquí está afirmando: nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, esta pregunta asume una realidad. Esta pregunta asume que todas las personas quieren ir al cielo. Pero permíteme decirte algo, esa no es una realidad para muchas personas que tú y yo conocemos. Muchas personas que tú y yo conocemos creen que el cielo, como lo mencioné hace unos instantes, es un lugar ficticio y no real. Muchas personas creen que el cielo es un invento de la religión. Muchas personas creen que el cielo simple y sencillamente no existe. Pero muchas de esas personas que creen que el cielo no existe, tampoco creen que el infierno existe. Es decir, creen que simplemente cuando la muerte los visite o los alcance, todo terminarán aquí. Otros creen en la reencarnación y no quieren ir al cielo porque ellos están queriendo reencarnar en un mejor ser en la próxima vida, están queriendo reencarnar en algún animalito, están queriendo reencarnar en algún objeto. Tampoco creen al cielo. Entonces yo creo que la pregunta nos la deberíamos de replantear en cuanto a si irá todo el mundo al cielo. En primer lugar, yo creo que solo cuando venimos a Cristo como el camino es que tenemos una expectativa correcta de lo que es el cielo y de lo que es una morada eterna con el Padre. Entonces permíteme definir simplemente lo que el universalismo cree. El universalismo declara que todo el mundo irá eventualmente al cielo. No importa lo que tú hayas creído en la vida, no importa lo que tú hayas hecho en la vida, de todas maneras el propósito salvífico de Dios se cumplirá en ti cuando mueras. Posiblemente tú estás escuchando esto y tú crees esto, pero la Biblia no dice eso. Y nosotros tenemos que ser fieles al texto bíblico. Lo que el inclusivismo declara es que tenemos un Salvador accesible para todas las personas de la manera que ellos lo quieran percibir. De tal manera que la gente dice con el inclusivismo: todos cabremos en el cielo. Budistas, musulmanes, católicos, mormones, ateos, todos. Escucha una vez más lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es: para venir al cielo tienes que creer
en mí. Los teólogos liberales del siglo XX explicaron esto a través de la metáfora del vitral. Usted recordará que muchos templos, sobre todo en Europa, hemos visto, no he estado en Europa y posiblemente tú tampoco, o posiblemente tú sí, yo no, pero allí en Europa hay muchos templos que tienen vitrales y esos vitrales tienen diferentes colores. Puede tener un amarillo, un rojo, un azul por un lado. Y la luz, cuando la luz entra, tiene tonalidades distintas. La forma como los teólogos liberales explicaron el inclusivismo fue esto. Pensaron que la metáfora del vitral con colores diversos hablaba, entre comillas, de religiones diversas, donde la luz en algún momento penetraba a todos. A la luz de este pasaje y de algunos que voy a citar simplemente para terminar esta mañana, nosotros podemos llegar a la conclusión de que tanto el universalismo como el inclusivismo son una negación directa del mensaje exclusivo del Evangelio y de las palabras de Cristo. Ahora permíteme decir algo. Pueden ser brillantes ideas, pueden ser atractivas e inteligentes ideas para una mente no regenerada. Porque decirle a alguien, no importa la forma como creas, al final la muerte nos empareja a todos, pudiera ser esperanzador. Pero hoy quisiera ser fiel a la palabra de Jesús y decirte, todo esto pudiera sonar maravilloso, pero simple y sencillamente no es bíblico. Ahora yo quisiera terminar leyendo pasajes que nos dan y nos llevan a la convicción bíblica de que el Evangelio y Jesús tienen una fe exclusiva en medio de una era inclusiva. Si el exclusivismo es cierto, como lo hemos dicho esta mañana, entonces debe ser sostenido por las palabras de Jesús y por la propia evidencia de las Escrituras, de acuerdo a Juan 14:6. Ahora leamos estos pasajes. Leamos estos pasajes y veamos lo que estos pasajes dicen acerca del Evangelio. Lucas 13:24. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Hay una puerta estrecha, no es amplia, es una puerta estrecha. Hay que entrar por esa puerta estrecha. No habla de un obrar, de una idea de mi obra humana, pero habla de la respuesta al Evangelio, de venir tras una puerta estrecha. Usted recordará la historia de Noé, el día del diluvio. Este hombre que por 120 años construyó un arca y predicó el arrepentimiento. El día llegó cuando comenzó a llover, cuando el agua comenzó a salir de todos los lugares. Y entonces el relato de Génesis capítulo 6 nos dice, y el Señor cerró la puerta. Fue el Señor. Fue el Señor. Qué increíble sufrimiento para aquellos hombres que posiblemente habían escuchado, pero no habían confiado en el mensaje de arrepentimiento. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este pasaje contiene un evangelio que presenta restrictivos. Un único hijo, todo aquel que cree, para que tenga vida eterna. Un único hijo, no hay muchos. Para que todo el que crea tenga vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Tenemos que venir al Hijo. Él es el único camino al Padre. Juan 10, versículos 7 al 9. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta.
Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Nota el tono exclusivo de Jesús. Dice, yo soy la puerta, no dice, yo soy alguna de las puertas. Predicador, pero esto no es un tanto grosero para mi manera de creer. Yo quiero creer en la Biblia, pero también quiero creer en Buda. Yo quiero creer en algo de lo que tú estás diciendo, pero quiero seguir abrazando mi religión. No, lo que tú quieres es un pluralismo religioso. Y el Evangelio, por lo menos a la luz de las Escrituras, no contiene un pluralismo religioso. O seguimos al Señor, o simple y sencillamente no le hemos conocido. Tú no puedes mantener tu vista puesta en ídolos o en otros credos. Tú necesitas venir rendido al único que es el camino al cielo. Juan 11, 25, 26. Jesús les contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Escucha la pregunta. ¿Crees esto? No había opción. Jesús estaba predicando, estaba compartiendo un evangelio exclusivo. Y luego lo vemos en la vida de los apóstoles, en el libro de Hechos 4:12. Pedro está declarando, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Pero es que yo creo que hay salvación en tal Dios, en tal ídolo. No lo hay, no lo hay. Solo en la persona y la obra de Jesús. Y luego Pablo predicando a los Corintios en el capítulo 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Este mensaje es una piedra de tropiezo para aquellos que no heredan la salvación. Pero es el poder de Dios y la salvación de Dios para nosotros, el poder y la sabiduría de Dios para lo que hemos venido al arrepentimiento. Primera de Corintios 3, 18, 19. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Primera de Timoteo 4. Del verso 4 en adelante, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Estos pasajes de manera a priori no dan cabida al universalismo, no dan cabida al inclusivismo. El exclusivismo nos llevará rápidamente a la marginación intelectual e incluso a la marginación teológica de nuestra generación, pero debemos de estar seguros de algo. Nuestro compromiso no está con ninguna religión, nuestro compromiso no está con ninguna justificación de los hombres de este mundo. Nuestro compromiso está con aquel que dijo ser el único camino verdadero al cielo. Así que la creencia posmoderna de que hay muchos caminos al cielo nace en el mismo infierno. Nuestro llamado es defender una fe exclusiva en medio de un mundo que cree en una fe inclusiva. Es que déjame a mí creer como yo quiera. Seguramente el Señor tendrá misericordia. Mira, yo te puedo dejar creer como tú quieras, pero lo que yo no puedo hacer es predicar o anunciar un mensaje donde su fundamento sea el universalismo o el inclusivismo. El mensaje del Evangelio es exclusivo. El mensaje del Evangelio presenta al Hijo de Dios como el único camino, como la única verdad y como la única vida que nosotros podemos tener. Así que solo en Cristo encontramos el puente entre el fracaso del hombre y lo que Dios siempre quiso que fuéramos.
Solo en Cristo encontramos las normas de justicia y la dinámica que hace posible lo que Dios ofrece. Solo en Cristo encontramos un presente transformado por Él y una eternidad segura. Esto nos hace libres de la ceguera en la que vivíamos en algún momento, cuando estábamos presos al pecado y a los delitos en los que nos encontrábamos. La respuesta al corazón turbado sigue siendo la misma. Confía en Cristo. Él es el camino al Padre, Él es la verdad en este mundo temporal o en el venidero. Él es la vida que es eterna. Como hijos de Dios, entonces, encontramos gran gozo y gran deleite en compartir del cielo y saber que estamos en camino hacia la casa del Padre. Ese es nuestro mayor y nuestro mejor consuelo. Su presencia está con nosotros, su palabra nos está guiando y su persona afirma sus planes para todos nosotros. Sigamos siendo como los primeros creyentes, a los que se les identificó como los del camino, porque no presentaron otra alternativa para llegar al Padre. Recuperemos este denuedo, recuperemos esta visión del Salvador. Mientras nosotros estemos de este lado de la gloria, proclamemos y anunciemos que solo hay fe y salvación en la persona de Jesús. Y un día estaremos en la casa del Padre, donde el Hijo ha preparado un lugar seguro para los redimidos. Oremos. Señor, cuántas gracias te damos porque podemos descansar en ti. Cuántas gracias te damos porque podemos venir a ti rendidos, humillados, seguros, postrados ante la evidencia de que tú eres el Señor de la gloria, ante la evidencia de que tú eres el Rey de Reyes, que has dado promesas para los tuyos. Gracias que podemos venir con la seguridad de que tú eres el único camino, eres la única verdad y eres la única vida en la cual nosotros podemos estar anclados. Señor, muchos quieren el camino, muchos quieren la vida. La realidad es que tropiezan con la verdad. Cuando la verdad del Evangelio les es proclamada y les es anunciada de manera adecuada, es que ellos no pueden entender por qué este mensaje de la cruz se convierte para ellos en una piedra de tropiezo. Señor, yo oro que tú nos des gracia y que tú nos ayudes a reconciliar y a reconocer que te necesitamos a ti más que a todas las cosas. Más que todo lo vano y lo pasajero de este mundo, nosotros necesitamos tu poder, nosotros necesitamos tu gracia para la salvación. Gracias si en algún momento de nuestras vidas este evangelio llegó y lo abrazamos de tal forma que pudimos proceder de muerte a vida, de oscuridad y de tinieblas a la luz, y ahora nos encontramos. Ayúdanos a seguir caminando día tras día, momento a momento, con la clara expectativa de que estamos caminando rumbo a la casa del Padre, rumbo a la seguridad eterna de lo que tú ya has adquirido para tus hijos. Te damos gracias por la obra de Cristo. Te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por la obra del Padre y te bendecimos. Quizás en la economía del mundo el exclusivismo no cabe. Quizás en la manera como el mundo percibe la salvación, abrazan el universalismo, abrazan el inclusivismo, pero te damos gracias porque podemos unirnos al corazón de Jesús en los evangelios, podemos unirnos al mensaje de los apóstoles en el libro de los Hechos y en sus cartas, podemos unirnos al mensaje de los padres de la iglesia, al mensaje de los reformadores, al mensaje de los apologistas, al mensaje de los puritanos, al mensaje de los hombres que tú has usado en el pasado para predicar el evangelio por gracia, por medio de la fe. Y hoy podemos estar seguros de que tu palabra y la historia de la iglesia están alrededor de nosotros para atestiguar y para proclamar
que confiemos en el Hijo de Dios, que pongamos nuestra seguridad y nuestra confianza solamente en Él. Lo pedimos en este momento con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.